Buenos días, mi nombre es Álvaro Valentín y este es mi compañero Pablo Docampo y bienvenidos al Disidente TV. Donde creemos que la verdad nos hace libres. En unos instantes nuestra primera entrevista con el coronel Pedro Baños presentando su libro La encrucijada mundial, donde desgranaremos algunos de los aspectos más importantes de la geopolítica hoy en día. Estad atentos. Hola, buenos días, mi nombre es Álvaro Valentín, bienvenidos al Disidente TV. Hoy contamos con nuestro primer invitado, Pedro Baños, y que si no me equivoco vamos a hacer una pequeña recopilación de tu carrera. Has sido jefe de contrainteligencia y seguridad del Ejército Europeo, asesor militar del Parlamento Europeo, coronel del Ejército de Tierra de España, y bueno, no sé si me dejó algo en el tintero o... Está bien así. Vale, muy bien. Y has escrito, Así se domina el mundo, el dominio mundial, elementos del poder y claves geopolíticas, el dominio mental, la geopolítica de la mente, el poder, un estratega lee a Maquiavelo, y La encrucijada mundial, un manual del mañana, que es el libro que tenemos aquí presidiendo la mesa. Encrucijada mundial, Pedro, y un manual del mañana, nunca mejor dicho, porque al leer el libro uno se da cuenta que se aborda muchísimo el futuro. Yo diría que es un libro que recomendable para todos los públicos, ¿no? Pero a veces le escucho y es verdad que principalmente para los jóvenes es muy recomendable, porque al final se habla del mañana, del futuro, y es muy recomendable pues para los de nuestra edad, ¿verdad? Totalmente. Bueno, lo primero, daros las gracias a vosotros, a los jóvenes, precisamente, que tengáis la amabilidad de entrevistarme. Y además me alegro mucho de ser el pionero, el primero al que entrevistáis. Pues efectivamente, mira, el subtítulo hay veces que es más evocador incluso que el título, y en este caso el manual del mañana, y vosotros sois el mañana. Si vosotros no estáis bien preparados, no estáis bien capacitados, no tenéis ilusión precisamente en ese futuro, el mañana lo vamos a tener muy complicado. Por eso es absolutamente clave que entendamos un poco qué fórmulas son las más eficaces para poder tener ese mañana en las mejores condiciones posibles, y por eso digo, me alegro enormemente de que me entrevistéis, porque va dedicado a vosotros, precisamente a los jóvenes. Bueno, pues antes de entrar un poco en materia, yo quería preguntarte por una cosa que está muy en boga en redes sociales, que es el llamado Proyecto Pedro Baños. ¿Qué es este Proyecto Pedro Baños? Pues mira, yo ya sufrí, en el 2018, sufrí lo que se llamó la Operación Moncloa, ¿no? Sí. Que fue un ataque muy bien dirigido en las redes sociales, en los medios de comunicación, pues contra mi persona, ¿no? Por una serie de motivos. Pues ahora mismo, efectivamente, lo descubrió un amigo mío por casualidad, el que vio en Twitter que estaban lanzando este proyecto Pedro Baños. ¿Sí? Pues simplemente, pues lo mismo, por una nueva campaña de desprestigio, de difamación, que es la manera de cometer esto, lo que yo llamo asesinatos sociales, que hoy en día es tremendamente fácil, precisamente a través de las redes sociales, porque además de las redes sociales, cuando consiguen que algo se viralice, inmediatamente luego salta a los medios de comunicación tradicionales. Antes era al revés, ahora es así, exactamente. O sea, muchas noticias que luego vemos en los periódicos es porque previamente han circulado, se han viralizado en las redes sociales. Y lo que pretende es silenciar a una serie de voces, y por eso me encanta que vuestro programa se llama Disidente, porque creo que tenemos que ser muy disidentes en estos momentos en el que precisamente nos tratan de imponer a mazamartillo pues una serie de narrativas, una serie de ideas, y que creo que tenemos derecho a pensar por nosotros mismos y sobre todo pues a ver las cosas de una forma mucho más objetiva. Es decir, en el mundo nada es blanco y negro, hay una tonalidades, intermedias enormes, una gama gigantesca, y lo que precisamente tenemos que, como ciudadanos, tenemos el derecho a conocer toda esa gama de colores, y no solamente grises, de todo tipo de colores, y por tanto creo que no nos deben silenciar. Yo hago todo lo posible para que no me silencien, pero es cierto que enfrente tengo a enemigos muy poderosos que no les interesa en absoluto que precisamente estas voces alternativas pues se prodiguen. Inmediatamente pues te lanzan este tipo de campañas que funcionan muy bien en las redes sociales, porque no solamente son bots, en algunos casos muy sofisticados, que interactúan, que cuestan dinero. Estos bots están sumamente sofisticados, sino son personas, unos pagados, otros a los que les convencen de la bondad de esa acción, evidentemente, pero que le hacen muchísimo daño, y hacen mucho daño no solamente a la persona que es atacada, sino a todo su entorno. Sufren los amigos, porque a veces también son atacados ellos, sufren por supuesto las familias, y esto es el proyecto Pedro Baños, la nueva campaña precisamente de ataque absolutamente dañino, ¿no? Pero como hay que, de todo, mira, eso para que lo aprendáis, hay un dicho de si la vida te da limones, haz con ellos limonada, ¿no? Sí. Y o si te tiran piedras tus enemigos, y resulta que a lo mejor alguna de ellas es un diamante. Siempre hay que intentar sacar del mal el bien, ser capaz de darle la vuelta, ser lo suficientemente inteligente, tener una estrategia. Yo tengo que tener una estrategia muy asimétrica porque yo soy muy débil, yo estoy solo y tengo enfrente a enemigos muy poderosos, pero precisamente a través de saber aplicar estrategias asimétricas, la vida es que hasta consigues vencer.
conocerles. Bueno, por mera curiosidad, ¿tienes alguna pista de quién puede estar detrás de esto? Absolutamente, lo conozco todo. Lo mismo que ahora ya tengo toda la información detallada de quién realizó esa operación Moncloa y que no me atrevo a escribir sobre ello. ¿Sí? No me atrevo a escribir sobre ello, no solamente por mí, sino por las consecuencias que puede tener para mi familia, porque, como te digo, detrás hay gente muy poderosa y claro que sé quién están perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que no puedo hacer un ataque directo contra ellos. Tampoco tengo unas pruebas fehacientes para demostrarlo, aunque yo lo sé perfectamente. Y además, como te digo, prefiero hacer estas campañas asimétricas en el que muchas veces intentándome adelantar precisamente a sus acciones e intentar movilizar. También, afortunadamente, tengo muchos apoyos, pero sobre todo yo los apoyos que tengo es de la gente de la calle, que son a los que yo me debo, los que me han pagado el sueldo durante muchos años, y afortunadamente tengo muchos apoyos y precisamente en eso me baso para mi propia supervivencia. De hecho, Coronel, yo recuerdo leer una noticia del Mundo donde se le acusaba de cobrar del Kremlin y después cuando pinché la noticia no salía ninguna prueba, era como una acusación al aire, no había ninguna prueba. Se dice, se cree, se sospecha. Se sospecha. Sí, lo hacen de una manera muy astuta, son artículos de pago, claramente. Además, es el periodista que me entrevistó. Yo accedí a hacer esa entrevista porque me lo pidieron como un favor, otra persona me lo dijo, mira, no, que este chico es sensato, él no te va a poner ningún compromiso, tú habla con total libertad, y después de estar hablando más de una hora, pues luego puso lo que le dio la gana, y efectivamente los titulares son totalmente escabrosos. Cuando yo le llamé para decirle, hombre, ¿cómo has puesto este titular? Y me pidió disculpas 20.000 veces y me dijo, no, esto no es cosa mía, esto es cosa ya de la dirección del periódico, que ya sabes, para intentar los clics, intentar que se viralice, pero efectivamente eso luego son cosas que hacen mucho daño. ¿Sabes por qué? Y me hacen muchos artículos de estos de pago, ¿no? O sea, de que alguien les paga. Muchas veces en medios digitales, que hay más, sabéis que hay más de 2.000 ya en España, hay veces incluso sin autor, te sacan un artículo absolutamente difamatorio, pero es algo que ya queda en el ciberespacio. Entonces alguien cuando va a buscar quién es Pedro Baños, pues resulta que encuentra y dice, mira lo que dijeron en algún momento de él, ¿no? Ya le sale. Entonces, claro, si por ejemplo vas, como quieras, y si vas a dar una conferencia a un sitio que teóricamente es de derechas, dices, es que eres de Vox. Pero si vas a dar una conferencia, como voy a muchos sitios, por ejemplo, a la Facultad de Políticas de la Complutense, te dice, bueno, es que es de Podemos, ¿no? Y de hecho, tú ahora mismo pones Pedro Baños Podemos y te salen muchísimas páginas, pero pones Pedro Baños ultraderecha y te salen también. O sea, te quiero decir para que veas que ni una cosa ni otra. Yo a quien sirvo es a los ciudadanos, intento dar precisamente esa visión objetiva y sobre todo hacer pensar, que creo que es lo más importante, que todos pensemos, que se abran nuevos debates, que esa es la clave. Lo que pasa es que evidentemente quien le interesa manipularte. Pero eso es, como te digo, es muy duro. Bueno, de hecho, otra cosa, sabéis que Wikipedia permanentemente está siendo manipulada o tergiversada o condicionada por los servicios de inteligencia que a su vez pelean entre ellos en Wikipedia. Es decir, hay páginas que se están cambiando de manera constante. Y si vais a mi página web, por ejemplo, a mi página de Wikipedia, pues las barbaridades que se llegan a decir allí son increíbles. Es decir, lo primero que te dicen, nada más entrar esa primera frase antes del desarrollo es Pedro Baños, prorruso, antisemita y ultraderecha. Entonces, te quiero decir, para que veas. Entonces, ya hay gente que solo se queda con eso titular, ¿no? Pero, por ejemplo, eso me ha impedido algunos libros que sean traducidos a algunos idiomas en ciertos países solamente por poner esa coletilla, ¿no? Entonces, para que veas, bueno, pues hay quien se dedica todos los días a actualizar mi página de Wikipedia, no sé exactamente quién, pero todos los días se dedica a actualizarla para hacer el mayor daño posible, evidentemente. Y se llena la boca de democracia, pero no es muy democrático esta campaña, ¿no? Mira, sobre todo tenemos que tener que hoy en día vivimos básicamente en una ilusión de la democracia, no vivimos en una democracia real en ningún aspecto, ¿no? Primero, el pueblo hemos perdido la soberanía que nos correspondía, clarísimamente, y luego no hay una censura oficial, sí hay una censura extraoficial que degenera en una autocensura cada vez mayor. Cada vez nos da más miedo hablar de muchos temas y precisamente lo que yo no quiero es tener miedo a hablar de nada. Este libro recoge las voces de todo el mundo. Yo me pasé 2 años hablando con personas de todos los perfiles ideológicos, de todas las capas sociales, precisamente para recoger ese sentir popular, ¿no? Y de todos esos temas que muchas veces no nos atrevemos a hablar, pero que creo que hay que reflejarlos. Entonces, por ejemplo, pues todo el tema esto de la cultura de la cancelación o la cultura woke, es decir, que es absolutamente inaceptable que ahora mismo se estén prohibiendo conferencias en universidades o se esté expulsando a profesores y catedráticos
de universidades simplemente por el mero hecho de que no coincide su opinión con la narrativa oficial o con la narrativa imperante. Es decir, pues fíjate, ya si en las universidades no puede haber libertad de cátedra, ¿a qué estamos jugando? Esto es verdad, en cierto modo, no en cierto modo, clarísimamente ya no es una democracia tal y como deberíamos entenderla. Y precisamente una de las soluciones que propongo es que reformemos esta democracia antes de que caigamos en un autoritarismo total. Si me permite, usted, cuando fue jefe de inteligencia y contrainteligencia del ejército europeo, ¿vio algún tipo de injerencia política? No sé, o sea, ¿vio algo inusual? Mira, en aquel momento yo estaba de jefe de contrainteligencia del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo. Nosotros dedicamos a temas principalmente militares, ¿no? Sí. Básicamente militares, pero las injerencias políticas son clarísimas y ahora mismo lo que estamos viviendo, o sea, lo fácil que es hoy en día inducir al voto a toda una sociedad, tremendamente sencillo a través precisamente de esa manipulación mediática y sobre todo de lo que se realiza en las redes sociales. Hoy en día, teniendo medios económicos para poder precisamente tener estas redes de bots, los netbots, o pagar a trolls, es tremendamente fácil condicionar a toda una sociedad. Y me explico, reformulo la pregunta. ¿Se podría decir que la utilización de los recursos de todos los ciudadanos europeos va más dedicada a la defensa de los intereses de unas élites más que a la de los ciudadanos europeos? Es que en las democracias siguen imperando unas élites. En cierto modo nos han convencido de que nosotros pintamos algo los ciudadanos, que con nuestro voto decidimos, y la realidad no es esa. La prueba está que hay países teóricamente democráticos donde hay una veintena de familias que son las que siguen mandando en el país desde hace siglos. Desde hace siglos, y han pasado por todo tipo de sistemas. Actualmente dicen que es una democracia, pero siguen mandando las mismas familias. Claro. Y además son las que controlan los medios de comunicación, son las que controlan las redes sociales y son las que controlan la economía del país, por lo tanto controlan completamente la nación. De hecho, Coronel, en su libro aborda muchísimo el tema del globalismo, lo diferencia de la globalización y también habla de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. ¿Usted cree que el futuro que nos espera, esa Agenda 2030, es globalismo? Total y absoluta. Además, pero es que lo dicen abiertamente. ¿Qué es el globalismo? Por explicarlo de una manera sencilla, son una élite que pretende ordenar la vida de todos los demás. Todos los demás somos nosotros. Es decir, a los que nos consideran que no somos capaces ni de saber comer bien, ni de consumir energía adecuadamente, y que entonces te lo van a explicar ellos. Pero te lo van a explicar para que lo apliques tú, pero no con su ejemplo, evidentemente. Y tenemos casos bien, vamos, los últimos son más claros imposibles, ¿no? O fíjate ahora mismo lo que va a significar, aparte de muchas otras cosas que podríamos comentar, y que también pongo en el libro, lo que va a significar, por ejemplo, estas ciudades 15 minutos, ¿no? Es decir, van a ser verdaderos guetos, verdaderas prisiones o jaulas doradas, donde no vamos a poder salir de ellas, y si quieres salir, pues tendrás que pagar por salir, o tendrás que pagar unos impuestos especiales, evidentemente, pero solamente para nosotros. O, por ejemplo, hay algo tan sumamente... Creo que... Lo que pasa es que hemos entrado en una apatía tal social y política, los ciudadanos en general, que parece que no nos damos cuenta de todo lo que nos están haciendo, ¿no? Ahora mismo, como sabéis, a partir de 2035, la Unión Europea ya ha dicho que ya no se van a poder vender coches de gasolina y diésel, excepto los coches de hiperlujo deportivos. Entonces, sí, eso sí. Entonces, a eso no hay problema de que sigan teniendo un motor de 1000 caballos que consuman 30 litros a los 100 kilómetros. No hay ningún problema porque, claro, los va a poder pagar solamente la élite, efectivamente. Y además en una sociedad que estamos viendo que claramente cada vez más polarizada, donde hay unos ricos que cada vez son mucho más ricos, y eso lo tenemos que ver los datos que te aporta la revista Forbes, de millonarios, multimillonarios y 1000 millonarios cada vez más. Y en cambio una clase media que está desapareciendo, que en muchos casos los más jóvenes lo vais a tener muy complicado ser clase media. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a ser un grupo de gente, en muchos casos subvencionados, que solamente vamos a estar precisamente controlados y dominados por esa pequeña élite, que ellos disfrutarán de manjares, de coches y de bienes que nosotros ya ni vamos a poder soñar, porque encima lo hacen de una manera tan astuta que llega un momento que muchos de nosotros ya, la plebe, interiorizamos esa qué maravilla el poder, el coliving, ¿no? Es decir, mientras antes aspirábamos a tener nuestra propia casa y vivir con nuestra familia, ahora resulta que lo maravilloso es vivir en una habitación dentro de un piso como si fuéramos todos en una comuna, ¿no? Entonces, y hay gente que además ya empieza a estar encantada con este tipo de decisiones, porque claro, al final son mensajes muy machacones, muy repetitivos, y a veces como esas palabras maravillosas, esto es para salvar el planeta, ¿no? Sí, para salvar el planeta, pero tú el ejemplo que me das es todo el contrario, tú no dejas tu avión a reacción, tú no dejas de ir en yates maravillosos, y seguro que siguen comiendo, bueno, como nos pasó recientemente, como vimos en los premios Goya, que aquí nos están vendiendo el escarabajo del estiércol y los vegetales y todas estas cosas, y luego resulta que comen morcilla, lomo, rabo de toro y en fin,
otros muchos manjares, ¿no? Pues para que veamos un poco la situación en la que estamos. Es el no tendrás nada y serás feliz, ¿no? No tendrás nada y se reirán de ti. Y se reirán de ti. Y se reirán, y es que se ríen de nosotros en nuestra cara. Sí, sí. Y además perfectamente te convence con estas, como pasa en la Agenda 2030, ¿quién se va a oponer a los 17 objetivos de la 2030? Ah, son preciosos, los lees y son preciosos. Tenías que ser un desalmado, Sí, sí. un antisocial, una persona sin ninguna empatía, vamos, un criminal, ¿no? Claro. O sea, ¿quién no quiere la paz? ¿Quién no quiere la igualdad? ¿Quién no quiere la justicia? ¿Quién no quiere que nadie pase hambre? Efectivamente lo queremos todos, ¿no? Pero claro, tenemos que entender qué es lo que subyace detrás. Y cuando ya empiezas a leer no solamente los 17 objetivos, sino las 169 metas, empiezas ya un poco a hacerte una idea mucho mejor. Lo que pasa es que reparten tanto dinero para tanta gente y tantas asociaciones que viven de esto, que están encantadas. Y muchos se ponen el pin y no saben de verdad. Que, por cierto, el pin que está fabricado en China. Sí. Y no saben ninguno lo que Justo, significa, ¿no? Entonces, Sí. te quiero decir que para que veamos un poco a dónde nos están llevando. Lo que pasa es que hemos entrado en esta fase de apatía, de adormecimiento social, que nos cuesta mucho trabajo salir de ahí. Y por si acaso vamos a despertar, no te preocupes, que ahora lo que están proponiendo es precisamente la legalización de todo tipo de drogas, para que sí tenernos totalmente ya pues, narcotizados y que seamos todavía más felices y se ríen más de nosotros. ¿Usted cree que hay una brecha generacional en tanto en cuanto las nuevas generaciones están más anestesiadas que las anteriores y por lo tanto no son conscientes de todo lo que está sucediendo? Totalmente. Primero porque se está dejando de leer. Y hay una inmersión absoluta en los dispositivos tecnológicos. Pensemos hoy en día lo que significa, por ejemplo, sin ir más lejos, TikTok. TikTok es una verdadera droga. Es una droga que además los algoritmos están pensados por parte de China para adormecer a la sociedad occidental, porque los algoritmos en China son diferentes. Que los que mandan aquí, ¿verdad? Aquí son tremendamente adictivos, Sí. y saben perfectamente qué vídeos tienes que ver para tenerte enganchado horas y horas y horas. Y a cualquiera nos cuesta trabajo desengancharnos, pues imagínate ya alguien que es que antes ibas en los trenes y veías a alguien con un libro en la mano. Ahora no verás a nadie con un libro en la mano. Entonces, o muy difícil verlo, ¿no? Entonces, claro que es más fácil precisamente porque todo lo que veamos en el ciberespacio, una vez más, que entendamos que está totalmente condicionado. O sea, que viene ya muy bien precocinado para saber cómo condicionarnos. Entonces, si solamente vives en estas redes sociales, vives en este mundo virtual, que ya también hablo del metaverso, que encima quiere que nos metamos en el metaverso, ya, para allá no te levantas ni de la cama. Sí, o sea, ya te quedas en la cama, te crees que eres Superman o Spiderman, y además eso, te gastas más dinero en tu avatar que en vestirte, porque ya como no te hace falta ni vestirte ni calzarte. Entonces, para que sepamos lo mismo, que abramos un poco los ojos y nos demos cuenta qué situación nos van a llevar, porque el metaverso, una vez más, es para que perdamos nosotros, para que ganen esas élites, que ya están ahí actuando y ya ganando verdaderas fortunas, vendiéndote eso, zapatillas y ropa para tu avatar, que ya es el colmo de los colmos. Y coronel, cambiando de tema, no sé cómo ve usted cómo está actualmente el conflicto en Ucrania, si es el que nos cuentan los medios de comunicación, porque cuando leemos los medios solo se ven avances de Ucrania, victorias de Ucrania, la guerra lleva un año y parece que es como si los rusos no hubieran avanzado. Mira, lo primero que tenemos, y luego te dicen, por ejemplo, es que si Europa no gana, o Estados Unidos no gana en Ucrania, mañana Rusia nos puede invadir a toda Europa. Digo, sí, completa. O sea, en un año no ha podido conquistar Ucrania y mañana nos va a conquistar a toda Europa. En fin, mira, tú piensas que lo que se está librando allí es una verdadera guerra mundial, con muchísimos intereses cruzados que van muchísimo más allá del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Evidentemente, nunca vamos a justificar jamás la invasión de un país, solo faltaría, ¿no? Pero evidentemente ahí se cuecen muchísimas más cosas. Estados Unidos no puede perder esta guerra porque probablemente si pierde esta guerra sería el final del imperio tal y como lo ha disfrutado hasta ahora mismo, pero por otro lado Europa pues nos estamos dejando arrastrar precisamente no por intereses nuestros sino por intereses precisamente foráneos, extraeuropeos. Del mundo anglosajón al que tú siempre haces referencia. No, es que es así, o sea, ahora mismo quien está aportando más, quien está haciendo mayor esfuerzo es Estados Unidos y el Reino Unido, porque han encontrado además dentro de Europa un punto de apoyo muy importante que es Polonia, que están convirtiendo en un contrapeso a los dos grandes poderes dentro de Europa, que es Francia y Alemania, y además que están reviviendo una estrategia que se llamaba Intermarum, que actualmente se llama la estrategia de Tres Mares, y cuyo centro de gravedad está en Polonia. Entonces, es porque luego cuando dicen, es que esto nos ha servido para unirnos más, no es verdad, aquí cada país está intentando solucionar su problema, y ahora mismo hay Europas muy diferentes dentro de la propia Unión Europea. Pero en cualquier caso, es un conflicto terrible, evidentemente, los primeros que están sufriendo son Ucrania y los ucranianos, sin lugar a dudas, eso es algo totalmente obvio, pero también estamos sufriendo todo el conjunto de Europa, con todo lo que ello significa y lo que puede seguir significando, ¿no?
Porque aquí cuando te dicen, no, va todo fenomenal, no va nada fenomenal, porque ahora mismo con esta subida de los tipos de interés, solamente con eso está destrozando las economías familiares. Pensemos las personas que tienen una hipoteca, que en algunos casos pues están pagando 300 o 400 o 500 euros más de hipoteca cuando ya estaban totalmente al límite. O solamente tenemos que ver los precios de los alimentos, o lo tenemos que ir a comprar al mercado. O el tema energético. Efectivamente, es una concatenación de cosas, porque al final hay mucho, al final son una cadena todo, y si algo se rompe, algún eslabón, pues al final repercute en el resto. Entonces, lo que os decía, incluso que mañana se cerrara este conflicto terrible, que ojalá fuera así, aunque fuera solamente de manera temporal, aunque solamente fuera un alto el fuego, que esto se prolonga durante años, pero hay que tener en cuenta que hay un enfrentamiento geopolítico que va mucho más allá incluso de Ucrania, que Ucrania solamente es un reflejo de todo eso, que es lo que estamos viviendo. Básicamente un Estados Unidos que se ve que le quiere quitar la corona mundial por parte de China y en cierta medida también de Rusia. ¿Tú crees que se van a suceder más guerras proxy de este tipo? No tengo ninguna duda. Se abrirán... Es que hay muchos escenarios que sería muy fácil abrirlos. Escenarios donde ya hay fronterizos, países, que unos son del bando, digamos, occidental, liderado por Estados Unidos, y el otro es del otro bando, ¿no? Que cada vez es más potente, y además si hablamos solamente en población, son muchos más que nosotros, porque el mundo occidental en su extensión más amplia podemos ser 1.000 millones de personas, y solamente los BRICS, sin contar la otra docena de países que se están uniendo, ya son más de 4.000 millones de personas. Pero entonces, claro, sería muy fácil. Fíjate, yo siempre pongo el caso, que además es algo que nos debe preocupar y tenemos que estar muy alerta al respecto, entre Marruecos y Argelia, dos países ya enfrentados de por sí históricamente, que hace muchos años, decenas de años, que no mantienen relaciones diplomáticas, cada uno en uno de estos bandos, y que fíjate qué fácil sería ahí lanzar una guerra, y además una guerra que nos repercutiría terriblemente precisamente a toda la cuenca norte del Mediterráneo. Pero, por ejemplo, Azerbaiyán y Armenia, estamos exactamente en la misma situación, una Azerbaiyán más próxima al mundo occidental, una Armenia próxima a Rusia. Entonces, fíjate si hay escenarios donde se puede abrir otro conflicto, como pasó durante la Guerra Fría, en tantas guerras proxy, de estas guerras interpuestas que se tuvieron lugar no solamente en Centroamérica, en Sudamérica y principalmente también en África. Bueno, pues esto que has mencionado Marruecos, yo hay una cosa por la que te quería preguntar en especial, que es el actual estado de las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos. Bueno, me vas a permitir ser un poco contundente, un poco tajante, y te voy a hacer una pregunta bastante clara. ¿Tú crees que el PSOE le debe algo a Marruecos? Sabes que de temas de política nacional no puedo hablar, pero lo que sí que es verdad es que Marruecos nos está ganando la mano en esta partida, en muchísimos temas. Si me permites, o sea, cada vez son más numerosas las noticias que hablan de dinero que sale de los contribuyentes españoles para el gobierno marroquí, con el ánimo de supuestamente defender sus fronteras con nosotros y de no permitir el tránsito de la inmigración ilegal. Yo no sé a dónde va este dinero, porque, sí. en fin. Mira, yo pongo también en el libro el tema de la inmigración, que evidentemente es un tema para mí más sensible de todos, porque estamos hablando de seres humanos, de personas, que no hacen ni más ni menos que haríamos cualquiera de nosotros en su misma situación, ¿no? Pero esto, efectivamente, nos debe llevar a pensar que estos países tapón, como pasa también en el caso de Turquía, que ellos se quieren presentar muchas veces como víctimas y en realidad son verdugos, porque lo dicen muchas veces también abiertamente, y dicen, no, nosotros tenemos la espita de la inmigración, fíjate, estamos hablando de seres humanos, y si no te portas bien o no haces lo que yo te diga, pues que sepas que te los puedo mandar en cualquier momento, unos cuantos, ¿no? En el caso de Turquía podría llegar a mandar incluso millones que tiene ahora mismo de refugiados en su territorio, básicamente provenientes de Siria, pero no exclusivamente. Entonces, claro que ellos tienen un gran poder en sus manos, y además eso lo unimos por el tema del terrorismo salafista yihadista o el extremismo islamista, el tema del narcotráfico, pues tienen argumentos muy poderosos. Y encima han hecho muy bien los deberes, han conseguido unos apoyos internacionales muy importantes, y nosotros, pues en cierto modo, pues estamos casi atados de pies y manos, ¿no? Porque al final somos un pueblo demasiado generoso en política internacional, no me cansaré de repetirlo, somos demasiado Quijotes, y los demás son muy astutos, piensan muy a largo plazo y saben cómo encontrar tus debilidades, que tenemos muchas. A nosotros nos ven como muy débiles, como muy fraccionados, muy rotos intestinamente, y por tanto ellos saben aprovechar esas debilidades nuestras para sacar ventaja propia. Coronel, se nos pinta a Putin como un ogro y se nos mete mucho miedo, pero a veces nos olvidamos, yo creo, que tenemos al lado a Mohamed, ¿no? Al rey Mohamed. ¿Usted cree que Marruecos, tarde o temprano, va a acabar atacando Ceuta, Melilla o Canarias?
Pero si es que no le va a hacer falta, si teniendo en cuenta que aquí hay políticos españoles que están diciendo abiertamente que hay que entregar ya Ceuta y Melilla, es que no le va a hacer falta. Pues precisamente a través de estos lobbies, a través de una acción psicológica también muy inteligente, vemos como poco a poco nos va desgastando a los españoles, incluso llegándonos a convencer de que para qué queremos Ceuta y Melilla, que solamente van a ser un problema, ¿no? Y que se lo entreguemos ya, porque son muy astutos, evidentemente. Entonces tenemos que también estar muy alertados sobre toda esta situación, porque a este paso, aparte también por el crecimiento demográfico, no le va a hacer falta ni siquiera hacerlo desde el punto de vista militar. Claro. El problema es hasta dónde puede llegar esto. Pues tenemos que entender, por ejemplo, lo que ellos entienden como el Gran Marruecos, que es que va mucho más allá incluso de Ceuta y Melilla, incluso parte de Mauritania, parte de otros países, bueno, por supuestísimo el Sáhara Occidental, evidentemente, pero también incluso parte de otras partes de España. Pero a mí me gustaría preguntarle, a propósito de esto, ¿usted cree que se avecina un conflicto militar, como entendemos un conflicto militar convencional, a corto o medio plazo entre España y Marruecos por la soberanía de estos territorios, de estas plazas norteafricanas? Pues es que fíjate, si atendemos a unas encuestas que se han realizado en España de cuántos españoles estarían dispuestos a defender con las armas la integridad territorial ante un ataque, incluyendo Ceuta y Melilla, resulta que no llegaba ni al 20%, rondaba el 20%. Entonces yo no sé si llegaríamos ni siquiera a eso, ¿no? Evidentemente tenemos que ser primero capaces de tener buenas contranarrativas, que creo que no tenemos en el ámbito estatal. Luego tenemos que ser capaces también los ciudadanos, evidentemente, de exigir a nuestros líderes políticos unas declaraciones mucho más firmes en ese sentido. Y luego también, pues, evidentemente, hacer buena diplomacia en el exterior, como está haciendo Marruecos, para intentar evitar, obviamente, llegar a un conflicto armado que a ninguno nos interesa. Coronel, ¿cree que faltan líderes? Sí, claramente. Lo estamos viendo, pero en general en el mundo occidental, ¿no? Y mientras hay otros líderes que además, aunque aquí se trate de ocultar o de darle muchas vueltas, que tienen un grandísimo apoyo popular, estamos hablando de prácticamente mayoritario. Obviamente, claro, cuando tú hablas de un país como China y dices, es que el apoyo que tiene, como yo pongo ahí, el apoyo, según investigaciones realizadas por universidades extranjeras, que no son chinas, de otros países, las anglosajonas, y te dice, tiene un apoyo popular de más del 90%, claro, aunque tenga un 5% de disidentes en un país de 1.500 millones de personas, son muchos disidentes, pero tenemos que entender que el porcentaje es altísimo de apoyo al gobierno, ¿no? Y cuando aquí hemos visto cómo terminó, por ejemplo, Hollande con un 10% de popularidad, ¿no? Y Macron va un poco más o menos en la, ha bajado unos cuantos puntos, en la misma línea. Entonces, con eso os quiero decir que aquí nos faltan verdaderos líderes, o sea, líderes que a lo mejor para mí la última líder, que como todo tendría sus luces y sus sombras, o tendría sus críticas, pero para mí la última líder ha sido la señora Angela Merkel. Y a partir de aquí en Europa no tenemos líderes. Ahora mismo no hay nadie que a mí me dé la sensación de que deberá estar actuando en beneficio de Europa y que se está deberá preocupando por todos los europeos y además plantando cara a otros poderes internacionales. ¿Y en España no vislumbra ningún líder político de talla para...? Creo que de España mejor no hablemos. Pero los ejemplos son bien claros. Me habréis oído ya comentar, por ejemplo, el último que vivimos en la última cumbre del G20, esa situación tan sumamente tensa que se vive entre Xi Jinping, que no pierde la compostura en ningún momento, mientras ya está llamando la atención, le está echando una verdadera bronca a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que no sabía dónde meterse, que empezaba a balbucear. Ese es el ejemplo bien claro, ¿no? De cómo hay unos líderes autoritarios bien respaldados además por su pueblo, y mientras nosotros tenemos pues, a líderes cada vez más flojos. Esa es la realidad. Quizá nos hemos equivocado pensando que esto era lo adecuado en democracias, y claramente en este contexto internacional, este contexto geopolítico, necesitamos otro tipo de líderes. Coronel, una pregunta cambiando de tema, creo que esta pregunta le gustaría a su amigo Iker Jiménez. ¿Qué opina de los últimos sucesos en Estados Unidos sobre el tema de los ovnis? Si ha escuchado la teoría Blue Mean, ¿qué cree que está pasando? ¿Cree que esto está preparado? Yo he dicho muchas veces que creo en los ovnis, pero terrestres. Lo de extraterrestres yo de momento no tengo ni la menor prueba. ¿Por qué? Porque sabes que ahora se llaman fenómenos aéreos inexplicados, que está muy relacionado también pues, con todos los últimos ingenios que se están desarrollando, empezando por los hipersónicos, los que vuelan a más de 5 Mach, que los hay, que se habla ya de que pueden estar volando, capacidad para volar a más, incluso hasta 20 Mach. Entonces tenemos que relacionarlo con toda esa situación. Y también con que a Estados Unidos le vino muy bien
vender este miedo, esta alerta sobre, esta alarma sobre China, de decir, fíjate, están aquí, se nos van a meter en todos los sitios, nos quieren vigilar todo nuestro país, cuando no tiene ningún sentido. Si tú de verdad crees que es una amenaza, primero no le dejas entrar en tu espacio aéreo, claro, y lo siguiente, no le dejas atravesar todo tu territorio, como le dejó clarísimamente, ¿no? Lo que pasa es que esto es parte también de este juego geopolítico, el manejar un poco a la opinión pública a través de los medios de comunicación, que de por sí son bastante alarmistas, para que evidentemente pues crear esa sensación de temor, ¿no?, que le interesa mucho a Estados Unidos, claro, en este contexto. O sea, cree que, por ejemplo, tirar el globo a aquel chino es de cara a la galería, ¿no?, al público. Claro, totalmente. Él podía haberlo hecho de muchas maneras, sí, ¿no? Y además en ese caso concreto ya finalmente China reconoció que era un globo suyo, lo que es verdad que ellos dicen que era un globo meteorológico, lo que no parece ser, dado el tamaño. Por ese tamaño los globos meteorológicos son más pequeñitos, dado el tamaño y los dispositivos que aparentemente llevaba, ¿no? Pero los otros tres, por ejemplo, no sabemos todavía qué han sido, ni de quién eran. China dice que no, Estados Unidos al final ellos mismos decían que tampoco provenían de China, e incluso la última noticia es que uno de ellos parece que era un globo de estos de niños, ¿no? Sí. Un globo pequeño, o sea que ya sería el colmo de Vaya tela. Y bueno, ya que estamos en Estados Unidos, ¿tú crees que efectivamente Estados Unidos está dando sus últimos coletazos de vida como superpotencia? O sea, la hegemonía de Estados Unidos, ¿cuánto más puede durar? Todavía tiene mucho pulmón en todos los sentidos, militar, financiero, económico, evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un momento de inflexión histórico, estamos en un momento de cambio de ciclo geopolítico, ¿no?, de ciclo de poder geopolítico. Entonces Estados Unidos está intentando aferrarse a ese poder como puede, nos está pidiendo ayuda a sus aliados, que es lo que está haciendo, evidentemente, y lo estamos viendo porque si ahora atendemos a lo que ha sucedido en la última cumbre de seguridad de Múnich, recientemente ha tenido lugar, pues vemos que ya no solamente se habla de Rusia, se habla que además directamente de China, incluso se la trata de implicar, casi llevarle ya una guerra, ¿no? Es decir, eso de que como mande armas a Ucrania, como mande armas a Ucrania a favor de Rusia, pues esta es la línea roja. ¿Y China qué ha contestado? El gobierno chino. Y dice, hombre, o sea, tú me dices que yo no podría llegar a mandar armas a Ucrania, pero tú que le has inyectado, claro, o sea, casi 100.000 millones de dólares en armas, en ayuda económica y armas a Ucrania. Y dices que yo no podría mandarle nada. O sea, pero ¿quién eres tú para decirme a una nación como China lo que tengo o lo que no tengo que hacer, ¿no? Porque Estados Unidos sigue pensando, sigue actuando y sigue haciendo esas declaraciones con la mentalidad de imperio que ha dominado a capricho, pero es que eso ya se le ha acabado, o sea, tiene que ser consciente de ello, porque la historia también nos demuestra que efectivamente todos los imperios que se ven decrecientes, se ven amenazados, pues efectivamente los coletazos que dan son terriblemente peligrosos, porque se trata de evitar ser más acorralado de lo que ya está, y sabes que el animal acorralado es el más peligroso de todos. Coronel, no sé qué opinión le merece Volodymyr Zelensky. Por ejemplo, hace unos días salió un vídeo muy polémico que se habló en redes sociales, que salía un poco, parecía afectado hay gente que dice que está afectado por las drogas, los medios de comunicación convencionales salieron a desmentirlo. ¿Qué opinión le merece este sujeto? Porque aquí en España se hacen programas de el héroe Zelensky, se pinta como un gran hombre, pero ¿qué opina realmente de Zelensky? Es cierto que él ha cambiado de lo que era a lo que es actualmente. Le está haciendo pues un buen papel para su país. Obviamente tenemos que entender que al final es un país agredido, es un país invadido, y cuando tú eres invadido, pues ya todo lo demás te da igual, la geopolítica, la economía, no sé qué, han invadido tu país y tú vas a defender tu país, ¿no? Entonces él, evidentemente, él está haciendo un papel para su país adecuado. También es cierto que está haciendo un papel no solo para su país, sino para todos estos intereses internacionales que ahí se están jugando. Él está interpretando un papel que además, recordemos que él es un actor y que lo sabe interpretar muy bien. Pero luego el tema de las drogas, mira, piensa que cualquier político que está sometido a esas presiones, pues lo más normal es que algo tomen, sean ilegales o ilegales. Suelen tomar. Porque bueno, recientemente en el Parlamento británico, no debemos olvidar que les hicieron unos análisis en los urinarios y lo que salió fue que la inmensa mayoría consumía cocaína. O sea, te quiero decir que esto no es algo inhabitual ni mucho menos. Que eso por eso muchas veces cuando dice vamos a acabar con el narcotráfico, o ¿por qué no se acaba con el narcotráfico? Porque ellos son los primeros, los primeros que consumen, ¿no? Es cierto que cuando se viven a esos niveles de tensión, de ataques constantes, de no dormir, de que tienes que estar bien al día siguiente, bajo cualquier concepto, entonces pues al final es un clásico, siempre se ha tomado algún tipo de estimulante. Hay muchos estimulantes de este tipo legales, ¿no? Que no tienen por qué recurrir a drogas que todavía actualmente son ilegales. Por cierto, en Canadá, hace muy pocos días se ha legalizado la posesión y, por tanto, el consumo de hasta 2,5 gramos de cocaína, de heroína y de fentanilo.
O sea, fentanilo, que es un opioide sintético absolutamente destructor del cerebro, que se estima que causa en Estados Unidos unas 200 muertes diarias, la inmensísima mayoría jóvenes, muy jóvenes. Y a propósito de Volodymyr Zelensky, a mí me gustaría preguntarte si efectivamente Volodymyr Zelensky es un lobista de Estados Unidos por interés ucraniano o porque siempre lo ha sido. No sé si tú tienes algún tipo de información al respecto. El que le llevó a la presidencia fue un oligarca, actualmente, por cierto, acusado de Estados Unidos de todo tipo también de acciones financieras irregulares, el que fue el que era el propietario de la cadena donde él hacía sus sketches humorísticos, y que además él lo que hacía era representar a un personaje que quería acabar con la corrupción en Ucrania, para que nos demos cuenta que la corrupción siempre existió y sigue existiendo. No debemos olvidar que hace muy pocos días ha cesado a casi la mitad de su gabinete, incluyendo al ministro de Defensa, por temas relacionados con la corrupción, en algunos casos escandalosos, porque había generales que estaban vendiendo los alimentos que tenían que llegar a los soldados en el frente. Pero ha sido también por presión de la Unión Europea, porque le decía, mira, si quieres que te sigamos inyectando dinero, por lo menos que lava un poco la cara de tu país, ¿no? Pero entonces es el que le lleva... Pero es cierto que así él ha tenido un apoyo muy importante desde el primer momento por parte de esos poderes externos. Previamente a la guerra, ¿te refieres? Sí, de hecho, a partir de 2015 el ejército ha sido ya entrenado y preparado, por ejemplo, por personal de la OTAN, concretamente por británicos, ¿no? Especialmente por británicos y estadounidenses, el ejército ucraniano. Y la prueba está que cuando en Rusia, que ha cometido grandísimos errores desde el punto de vista táctico, operacional, incluso estratégico, no digo estratégico político, porque a lo mejor no sabemos exactamente cuál es el objetivo, si es desgastarnos a todos precisamente utilizando el tiempo, pero lo cierto es que en el plano táctico y operacional ha cometido grandísimos errores, pero cuando llega hasta la capital para presionar, que es un clásico de las guerras, para presionar al gobierno, pues claro, Zelensky se encuentra con el apoyo que le dice, no, tú resiste lo que haga falta, que nosotros vamos a mandar todo lo que sea preciso. Como dice Estados Unidos, vamos a ganar esta guerra hasta el último ucraniano, ¿no? Que a este paso poco menos que lo van a conseguir. Pero te quiero decir que claro que ha recibido muchísimos apoyos, ya incluso desde antes. Piensa que Ucrania se había convertido en el país más pobre de toda Europa, en parte también por esa corrupción, que se estaban llevando todos los ingresos o el desarrollo del país se lo estaban llevando fuera. Cuando curiosamente además en 1991, cuando se desintegra la Unión Soviética, es la república socialista más rica de toda la URSS, incluyendo la propia Rusia. Pero claro que ha recibido apoyos, evidentemente, si no hubiera podido sobrevivir como lo ha hecho. Y coronel, no sé si ha escuchado las declaraciones de George Soros sobre DeSantis, donde parece que le ha alabado, y hay muchísima gente que unos lo han entendido como una alabanza porque dicen que es un títere de Soros, otros dicen que es para desestabilizar las primarias en el Partido Republicano. ¿Usted qué piensa de estas declaraciones y además qué piensa de George Soros como sujeto? Pues es un gran interferidor, por así decirlo, en las elecciones estadounidenses. De hecho, en las pasadas elecciones, por ejemplo, de medio término, fue el primer donante a Joe Biden. O sea, es oficialmente, se puede recurrir a ello. Que por cierto, el segundo, sabéis, que era este chico con la moneda esta digital que luego quebró, que detrás parece que hay una trama bastante sucia también relacionada con Ucrania. Se comenta que parte del dinero que se donaba a Ucrania lo transformaba en esta moneda digital y que a su vez volvía otra vez ese dinero precisamente para el Partido Demócrata. Cualquier cosa, yo me creo ya cualquier cosa que es posible, porque de hecho nos han tapado también todos los escándalos que había con el hijo de Joe Biden, con Hunter Biden, que entre otras cosas está relacionadísimo con Ucrania. No debemos olvidar que uno de los impeachment que le lanzan a Trump es precisamente relacionado con el escándalo de Hunter Biden y con Ucrania. Con aquella famosa llamada telefónica que le hace a Zelensky para que le dé información sobre todos los trapos sucios de Hunter Biden en Ucrania. Lo que pasa es que cuando no interesa, una vez más, hay noticias que pasan totalmente desapercibidas. Como digo siempre, la primera desinformación es no dar la información, y aquí estamos permanentemente sometidos a desinformación, y en cambio otras noticias, cuando interesa, pues te la airean y te la tienen como titular durante 15 días o un mes, ¿no? Entonces, claro que sí, es un gran... pero no, mira, solamente, si es que hay que acudir solamente a la página web, por ejemplo, de Open Society, solo tienes que acudir a su página web y pone Open Society en Ucrania. Ahí te sale toda la información. Igual que BlackRock también, por ejemplo, ¿no? Y muchas empresas también están detrás, ¿verdad?
Sí, al final BlackRock, lo que ahora mismo, por ejemplo, le ha ofrecido ya ayuda a Zelensky para reconstruir el país, porque obviamente ellos se dedican a eso. Claro. Se dedican, son grandes grupos de inversores, no grandes, grandísimos grupos de inversores que, por cierto, también son los principales accionistas de prácticamente todas nuestras multinacionales españolas, incluyendo el sector bancario. Porque aquí hemos vendido también, estamos vendiendo el país a trozos, aunque muchos no nos enteremos. Bueno, y a propósito de todo esto que estamos comentando ahora, ¿usted cree que el presidente Biden es un títere? Porque hemos sido testigos de todo esto que se comentaba acerca de su estado de salud mental, todos estos, como estos despistes que tiene, y hay gente que con buen juicio, a mi criterio, cree que no está capacitado para ejercer las funciones del presidente, del líder del mundo libre, que algunos llaman todavía, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees al respecto? Pues mira, lo primero que, una vez más, ¿este es el líder del mundo libre? Vaya mundo libre. Pues desde luego lo tenemos muy complicado si este es el líder, ¿no? Cuando hay veces que no saben ni si sus hijos han muerto o no han muerto o de qué han muerto, ¿no? Entonces, pues evidentemente vemos que cometer errores todos los días. Pues no me parece la persona más capaz, desde luego, para llevar las riendas de este mundo libre, ¿no? Como lo queramos llamar, o del mundo occidental. Hay que tener en cuenta que incluso el presidente de Estados Unidos también está sometido a muchas presiones, y en este caso parece que todavía mucho más. Detrás hay muchos lobbies muy importantes, pues desde el lobby armamentístico, pero no solamente es el único, el energético. Hay que tener en cuenta que, aunque sea un sistema democrático, tú, para poder llegar a presidente, tú necesitas apoyos económicos desde el primer momento. Sí. Es verdad que es un sistema representativo, no son listas tan cerradas como, por ejemplo, es el caso nuestro, pero tú imagínate que cualquiera de vosotros mañana queréis presentaros a presidente del gobierno, y oficialmente podéis crear vuestro propio partido político o inscribiros a un partido político y decir, yo a partir de este momento pues quiero llegar a presidente. Tú lo primero que tienes que hacer es conseguir apoyos económicos. Si no tienes apoyos económicos que te permitan hacer una buena campaña, que te permitan estar en los medios de comunicación, porque luego, si una vez que tú ya estás en esa dinámica, entras en la partidocracia, sí que recibes dinero del Estado para poder realizar esas campañas. Sí. Que no es suficiente, necesitas muchísimo más. Pero tú, para empezar, tú necesitas a alguien que te apoye económicamente. Y en Estados Unidos sabéis que además hay una parte que es abierta, otra parte que no es abierta, de estos apoyos. Ahora se ha intentado que sea lo más abierta posible, pero sigue habiendo una parte que no es abierta en absoluto. Y si tú no tienes nadie que te apoye económicamente, tú no vas a llegar jamás. Sí. Aunque sea la persona más brillante, tengas la mejor de las oratorias, no vas a llegar nunca. Ya se encargará alguien de quitarte por el camino, ¿no? Entonces, tú al final, cuando llegas al poder, tú lo que haces es precisamente devolver los favores. Pero esto pasa a todos. Les pasa, empezando por eurodiputados aquí en Europa, y te pasa en los demás sitios. Que esa es un parte también de esa debilidad de la democracia. Esa ilusión. Que pensamos, decir, no, es que cualquiera, claro, el que sale de las capas más desfavorecidas y puede llegar a los lugares más elevados. Sí, bueno, llegarás siempre y cuando alguien quiera, poderoso, que tú llegues. Si no, no vas a llegar nunca. Eso tenemos que ser conscientes de ello, porque al final, ¿quién está detrás mandando? Las élites que antes comentábamos. Entonces, ¿tú crees que hay algún líder occidental que no sea rehén de estos poderes económicos? Habría posibilidades de hacerlo, que es parte de las soluciones que yo propongo. Había posibilidades de hacerlo siempre y cuando contara desde el primer momento, por ejemplo, con un apoyo popular, y que le hicieran a esta persona que se vea como capaz, de verdad, que puede solucionar los problemas mejor del conjunto de la sociedad, y que sea la sociedad la que desde el primer momento le haga un crowdfunding de estos y la apoye económicamente. Pero si no, la prueba está, o sea, te voy a contar casos aquí en Europa, presidentes que han llegado porque han sido llevados de la mano, y además que cuando llegan y dicen cosas que no interesan a los que la han llevado de la mano, la amenaza, ya sabes que duras 2 días en el puesto como no cumplas, ¿no? Le jubilan rápido. Es así, o sea, esto funciona exactamente así, ¿no? Tú piensas, y más países que además, especialmente, como comentábamos, muy subordinados a una deuda gigantesca, o subordinados a grandes grupos de inversores extranjeros, que son los que le llevan, y además a todos los que se postulan para llegar a ser presidente del gobierno, ya hablan plenamente con ellos, les dan instrucciones y les dan las indicaciones de lo que tienen que seguir, las pautas que tienen que seguir para llegar a presidente. Si no, no va a llegar. O sea, alguien que no se someta a estos poderes no va a llegar. Porque es verdad que una vez que tú ya estás en el poder político, tú tienes instrumentos tremendos para poder actuar contra todo tipo de, digamos, de enemigos que puedas tener. Pero evidentemente tú, para llegar, has tenido que someterte a alguien que es el que luego, a su vez, te va a controlar cuando estés en el poder. Y, coronel, para ir acabando, le quería hacer una pregunta, y es si yo veo que, por ejemplo, cada vez hay más exceso de mortalidad, muertes repentinas. Hemos visto el tema del Pfizer-Gate, la cámara oculta a este trabajador de Pfizer. ¿Usted cree que hay algún interés detrás de estas vacunas que no conocemos?
Lo primero, yo no les llamaría vacunas, clarísimamente. Es decir, aunque es verdad que incluso la propia Organización Mundial de la Salud luego ha cambiado la definición del término, pero si nos atenemos al invento de Louis Pasteur, la vacuna es aquello que a ti te inoculan para ser inmune a la enfermedad y al mismo tiempo no contagiar a otras personas. Esto no ha sido el caso. Como mucho puede ser un tratamiento paliativo para que los síntomas sean lo menores posibles. Yo no soy científico, evidentemente, pero hay algo que no hace falta ser premio Nobel de Medicina para simplemente con un conocimiento vulgar darte cuenta de la situación. Y luego nos quedan muchas cosas por saber. No conocemos el origen, todavía estamos esperando que alguien nos cuente el origen de verdad, aunque hay ciertas pistas, pero no lo sabemos. Pero es que además ahora mismo hay otro escándalo mayúsculo, que podríamos hablar tantos de ellos, en el seno de la Unión Europea, que es el relacionado precisamente con la señora Van der Leyen, la presidenta de la Comisión, con Pfizer y a su vez con su marido. Sabéis que ahora mismo la Comisión Europea se ha negado a llevar a cabo una investigación que, una vez más, esto es una democracia, esto es una ilusión de democracia, porque me parece un escándalo mayúsculo. Estamos hablando de decenas de miles de millones de euros, ¿no? Entonces, claro, si no sabemos ni siquiera, también nos queda por saber el Qatargate, el Morocco-gate, tantísimas cosas que se están intentando tapar. Entonces, pues claro que hay muchas cosas todavía por saber. Y luego si hablamos sobre la mortalidad, es que todavía nadie nos ha dicho de una manera absolutamente clara cuántas personas han muerto solo con COVID, o sea, por el COVID, con el COVID o enfermedades agravadas por el COVID. Todavía estamos esperando que alguien nos lo diga. Entonces, lo primero es que probablemente no lo sepan ni ellos mismos, los políticos, pero en cualquier caso nos quedan muchas cosas todavía por aclarar. Por cierto, porque si esas cosas no se aclaran, no pueden actuar los seguros. Los seguros, sabéis que una de sus cláusulas, lo mismo que hay excepciones como puede ser la guerra, también son las pandemias. Entonces no es lo mismo haber muerto de COVID, que es una pandemia, que haber muerto con COVID, pero que en realidad era otra circunstancia, pero que en muchos casos personas que habían muerto de accidente o se habían suicidado, como cuando al hacer la prueba se le detectó que tenían el COVID, resulta que les pusieron como muerte el COVID. Tú fíjate, todavía nos quedan cosas por saber, incluso con temas de indemnizaciones a través de los seguros. Pues ahora que entramos en la recta final del programa, vamos a acabarlo con un quiz que básicamente te vamos a decir el nombre de un personaje internacional o de una organización, y tú lo vas a tener que describir brevemente, como tú quieras. Antes de todo, ¿hay algún nombre? nombre? De agilidad mental y yo soy mayor ya, hombre, no hagas estas cosas. ¿Hay algún nombre del panorama nacional? No sé si prefiere que nos lo saltemos, si no puede entrar ahí como coronel en la reserva. ¿Del nombre de qué? De algún nombre de ámbito nacional, no sé si no se puede mojar en ese asunto. Pues mira, fíjate, como la conozco personalmente de unas cuantas ocasiones, yo creo que hemos tratado demasiado injustamente a la reina Sofía, la reina emérita. Es una persona interesantísima, es de verdad de lo más agradable hablar con ella, es una persona muy culta, que es cierto que hay quien la ha querido sacar también su leyenda negra. Yo desde luego lo que he tratado con ella no coincido con esa leyenda negra en absoluto. Creo que es una persona que, a pesar de ella de ser griega, creo que ha hecho una buena labor para España, un gran servicio a España, ha aguantado, como sabéis, carros y carretas, y no ha mantenido siempre la compostura y se ha comportado verdaderamente como una reina como corresponde. Y creo que, de verdad, yo lo que he hablado con ella ha sido siempre una maravilla, y como digo, una persona tremendamente culta, y creo que ahora mismo no se la está tratando de modo debido. Bueno, pues, si te parece, vamos adelante con el quiz. Entonces, si quieres empezar tú. Bueno, vamos con Mohamed VI. Pues, ya sabéis, una persona también un tanto controvertida, ¿no? Que parece que ahora mismo también está más dedicada al ocio que a las labores de Estado. Pero en cualquier caso no tenemos que perder de vista, porque ha demostrado una gran astucia, a pesar de no estar muy dedicado a las labores de Estado, y que desde luego una astucia que a nosotros nos perjudica como españoles. Volodymyr Zelensky. Pues creo que ahora mismo está haciendo un papel apropiado para su país, como probablemente necesitaríamos que cualquiera de nosotros, si nuestro país es atacado, pues evidentemente lo hiciera, ¿no? Él está intentando lo que es hacer lo mejor para su país, aunque es verdad que también está muy condicionado por toda la ayuda que le llega desde el exterior, y que eso también marca su agenda. Joe Biden. Creo que se merecen ya un retiro dorado el pobre hombre lo antes posible. La OTAN. Pues mira, tenemos que entender que las alianzas son siempre efímeras. Eso lo ponía ya en mi primer libro, Así se domina el mundo.
Y cuando tú estás en una alianza de naturaleza militar, tienes que pensar cómo, a pesar de todo, con tus propios medios, tienes que ser capaz de defender, al menos mínimamente, tus verdaderos intereses nacionales. Porque muchas veces cuando ingresas a este tipo de alianzas pasas a defender los intereses de otros. Hay países que son mucho más listos y, a pesar de estar en estas alianzas, no participan en operaciones que no claramente les beneficien, o no participan tan intensamente cuando creen que hay algo incluso que les puede perjudicar. Nosotros somos un país, una vez más, tremendamente noble, tremendamente Quijote, y de hecho somos el único país, por ejemplo, de la Unión Europea, que ha participado en todas las operaciones y misiones de la Unión Europea. Y por tanto, una vez más, pues la OTAN pues depende del momento, depende de las circunstancias, si nos beneficia o no nos beneficia, pero siempre pensando por encima de todo en los intereses de España y no en los intereses de los demás. Y hay que tener en cuenta que si hablamos de OTAN, básicamente estamos hablando de Estados Unidos y del Reino Unido, que son ellos los que llevan la batuta, los que llevan la voz cantante, y que en muchísimos casos nosotros nos convertimos en verdaderos títeres de este tipo de organizaciones, una vez más al servicio de intereses que no son precisamente los del país. Vladimir Putin. Pues yo creo que aquí también se le ha considerado poco menos que un loco, que un insensato, pero tenemos que verlo cómo lo ven los rusos, ¿no? Y para los rusos es el personaje que desde el año 2000, cuando iba presidente, aunque es verdad que un año antes ya había sido primer ministro, en el 99, pero a partir del 2000, cuando él llega a presidente de Rusia, pues es el que les ha devuelto un poco el orgullo al país, ¿no? Que evidentemente tiene también sus detractores, pero que ahora mismo se calcula o se estima que tiene un apoyo popular muy por encima del 80%, y por tanto pues también es un personaje a tener en cuenta ahora mismo en la esfera internacional. Donald Trump. Pues Donald Trump, mira, era muy histriónico, era muy teatrero, sabía muy bien cómo controlar a la audiencia, pensar que él provenía de haber sido director y presentador de un reality show, pero las cosas que decía de esa manera tan sumamente teatralizada, resulta que tenía razón. En muchas de las cosas que decía, por ejemplo, con respecto de China, y aquí no lo tomábamos poco menos que a broma, pues resulta que tenía razón. Y cuando hablaba de que también había una gran manipulación por parte de los medios de comunicación, pues también era verdad, y resulta que también nos hablaba de que había una gran manipulación en las redes sociales, y ahora se ha demostrado a través de los Twitter Files porque también tenía razón. Alberto Núñez Feijóo, no sé si en este se puede mojar. No Vale. No os voy a comentar Bueno, nada. Nueva ruta de la seda. Pues interesantísimo. Además, debemos de pensar que hay 3 nuevas rutas de la seda. Está la terrestre, está la marítima y está la digital. Interesantísima. La primera vez que habla Xi Jinping de estas rutas de la seda es en septiembre de 2013, habla de la ruta de la seda terrestre, un mes más tarde empieza a hablar de la ruta de la seda marítima, el 2015 de la ruta de la seda digital, y lo relacionamos con todo este Internet de las cosas, con el 5G, incluso con el 6G que ya está experimentando China. Con lo cual es una manera de intentar pues también dominar el mundo a través de cómo lo pretende hacer China, que estamos hablando principalmente con la tecnología y con la economía y con las finanzas, de momento. De momento es verdad que todo eso le sirve para enriquecerse y también estar consolidando un buen ejército, pero de momento como pretende dominar el mundo es de una manera diferente como lo ha hecho Estados Unidos. El siguiente también es de ámbito nacional, pero yo creo que aquí sí que se puede mojar. Jordi Wild, conocido en Twitter como Jordi el Salvaje. Pues mira, esto es había quien pensaba que esto de los youtubers, que eran personas poco menos que muy frívolas, no sé, que todo lo banalizaban, que se reían de todo, y en cambio hay youtubers muy inteligentes, muy bien preparados, y os diré, Jordi Wild tiene una gran virtud que además te deja hablar todo lo que tú quieras, porque hay algunos entrevistadores que casi habla más el entrevistador que el entrevistado, ¿no? Aparte es una persona muy carismática, es una persona muy cercana y con la que te sientes terriblemente cómodo, que ha sabido posicionarse muy bien haciendo cosas serias, y de hecho ahora mismo solo tenemos que ver por los muchos millones de seguidores que tiene, ¿no? Y la importancia que tiene todo lo que él hace. De hecho creo que quitando pues eBay, que se dedica más bien pues, al tema deportivo, al tema del fútbol, yo creo que ahora mismo es en lengua española pues es el influencer, el youtuber, yo creo que el que más importante de todos, y además con una repercusión que no os podéis ni imaginar. Yo he tenido la gran suerte de participar ya en 2 programas con él, y la repercusión que ha tenido sobre todo entre los más jóvenes es impresionante, un público al que yo jamás hubiera llegado si no hubiera sido por él, porque yo participo en otros muchos YouTube, pero desde luego él tiene ese don de poder llegar absolutamente a esas capas que, como digo yo de otra manera, evidentemente jamás hubiera llegado. Alejandro Cao de Venós.
Pues es un personaje curioso, ¿verdad? Sabéis que hay un documental sobre él, al que le dicen un poco de todo. Pero mira, es muy curioso porque me está muy agradecido porque yo en el primer libro, Así se domina el mundo, hablaba de lo que también se ha hecho con Corea del Norte y también muchas veces de las falsedades que hay con respecto a Corea del Norte. Unas partes son ciertas y otras no. Hay que tener en cuenta que cuando tú tienes un enemigo, y aquí claro, se ha posicionado como enemigo de Occidente, Corea del Norte, pues hay que demonizarle por todos los medios, ¿no? Y se emplean también pues, todo tipo de artimañas y muchas veces de exageraciones. Y desde luego es un personaje curioso que además propugna un comunismo muy particular, pero sí, ya te digo, a mí no es alguien... Porque a mí me gusta escuchar a todo el mundo. Creo que todo el mundo hay que escuchar y hay que aprender de todo el mundo. Y también hay veces que le escucho a Cao de Venós. ¿Has coincidido alguna vez con él? Físicamente no. Pero sí que le he mantenido alguna relación virtual, por así decirlo. Y desde luego, ya te digo, me parece un personaje interesante en cualquier caso. Y este sería para cerrar el quiz, pero no sé si se puede mojar, aunque esté ahora fuera de la política, no sé si puede mojarse sobre Macarena Olona. Pues mira, verás, yo soy militar y los militares lo primero que te enseñan es que nunca puedes traicionar a los tuyos. El traidor, al final, tú puedes ser muy querido por alguien que en ese momento le interese tu traición, le interese airear tu traición, pero piensa que ¿quién va a querer convivir con un traidor? Porque si has traicionado a los tuyos en un momento determinado, a partir de ese instante, tú puedes traicionar a cualquier otra organización o cualquier otro grupo con el que tú estés posteriormente. Y creo que eso es algo muy importante. Yo creo que si a ti no te interesa estar en un sitio porque has descubierto que efectivamente pues, no coincide con tus pensamientos, no era lo que tú esperabas, han cometido tropelías, lo que sea, ¿no? Yo lo que creo es que debes dar un paso atrás o un paso al margen y olvidarte. Pero cuando entras en este tipo de descalificaciones contra los tuyos, evidentemente yo creo que te estás desacreditando a ti mismo. Mira, yo te digo, yo como militar, yo se lo debo todo al ejército, evidentemente como todo puede tener sus imperfecciones, pero esas imperfecciones las comento con otros compañeros. Yo jamás he hecho ni haré ninguna crítica ni contra los compañeros militares ni contra el ejército. Es decir, aunque tengamos nuestros fallos o nuestros aspectos a mejorar como cualquier organización. Porque lo que te digo, la desconfianza es máxima ante una persona que ha traicionado a los que eran los suyos. Porque, una vez más, ¿quién va a confiar a partir de ahora en alguien que ha traicionado a los que eran los suyos? Pues muy bien, pues hasta aquí, Pedro. Si quieres dar un último mensaje o una última consideración, lo que tú quieras. Pues nada, que muchísimas gracias por haberme entrevistado. Ya te digo, me siento muy honrado por ser el primero de vuestro programa, que espero que os dure muchísimo tiempo, y además por poderos echar una mano a vosotros los jóvenes, que como sabéis, yo lo intento siempre por todos los medios, a los jóvenes, incluso a algunos no tan jóvenes, que son emprendedores, que hay que echarles una mano. Sabéis que yo he ido a conciertos de rock por alguna de mis seguidoras jóvenes que me pidió que fuera, ayudo incluso a peleas de MMA a jóvenes también emprendedores, es decir, todo aquello que creo que puede ayudar precisamente a que tengáis una vida mejor, a que tengáis una vida digna, a que tengáis vuestro espacio verdaderamente individual, pero también individual encajado perfectamente en la sociedad. Yo creo que es una obligación de los mayores, y más en mi caso concreto, siendo militar, pues que todavía tengo esa vocación de servicio a todos y cada uno de los ciudadanos, pero como os digo, muy especialmente a vosotros, a los jóvenes, que sois el futuro, y sin el futuro los países se mueren. Pues muchísimas gracias, Pedro, esperamos que hayas estado cómodo y nos veremos en el siguiente programa.